Ok, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta ponencia del día de hoy. Les agradezco a todos su interés para con este tema tan interesante como lo es el poder mitigar y lidiar con los problemas causados por el fenómeno de subsidencia urbana. En este caso, veremos cómo emplearemos la tecnología de los geosintéticos para un caso en especial en el Valle de México. Me gustaría comenzar presentando a la empresa para que visualicen el alcance global que tenemos. Somos una empresa global, estamos presentes en 61 países con 40 plantas de producción y 12,000 colaboradores. Nuestros 60 años de historia nos han permitido ofrecerles soluciones innovadoras para la evolución en proyectos de infraestructura, urbanos, de obras civiles y ambientales. En la línea de geosintéticos, Wavin está presente en toda Latinoamérica. Contamos con 4 plantas de producción. En México, con la marca Amanco, en Colombia, con Pavco y en Perú, y en Brasil, con la marca Vidin, y con distribución en el resto del continente. Esto nos consolida con un liderazgo en toda Latinoamérica, tanto en la producción, comercialización, investigación, normalización, difusión y promoción de la tecnología con geosintéticos. Pues bien, Wavin no es únicamente una marca. Wavin, al igual que Amanco, es innovación y respaldo. Wavin fue el pionero en las tuberías de presión a PVC. Esto fue en el año de 1950, cuando en la ciudad de Ciboule, en el este de Holanda, aquí se instaló por primera vez una tubería con estas características, mostrando al mundo su gran uso y cambiando la forma de transportar fluidos. Hoy en día, Wavin sigue innovando. Tiene un centro de investigación en materiales plásticos, el más grande de toda Europa, donde a diario miles de personas trabajan en alternativas que sean amigables con el medio ambiente. Un ejemplo de esto, algo supremamente novedoso para la infraestructura de las futuras ciudades inteligentes y sustentables con el medio ambiente, es el Plastic Road, el cual es un prototipo en desarrollo para la infraestructura vial y actualmente está en etapa de aplicación para la infraestructura ciclista que se aplicará en las grandes ciudades, y con esto vamos a poder aportar beneficios para la movilidad urbana, mitigando problemas ambientales, ya que este material es fabricado completamente con residuos plásticos reciclados. Estamos desarrollando esta tecnología para las futuras generaciones. Podrán observar en la imagen el prototipo que ya está abierto al público en Holanda, y próximamente estaremos implementando esta tecnología en la Ciudad de México. Estos prototipos están totalmente instrumentados para un monitoreo inteligente en tiempo real y obtener datos exactos sobre su comportamiento. Esto porque son expuestos al uso riguroso de los usuarios y están expuestos también bajo las condiciones climáticas y ambientales diarias. Esto nos llevará en un futuro no muy lejano a emplear esta solución innovadora en la infraestructura carretera, tal como podemos observar del lado izquierdo, ya que somos una empresa que tenemos la obligación de buscar nuevas maneras para mejorar un mundo que está en constante cambio. Ahorita me gustaría compartirles el link de un video para que puedan ustedes observarlo en YouTube. Se los vamos a compartir en el área de preguntas y respuestas. Bueno, aquí me faltó comentarles algo rapidísimo. Todas sus preguntas que nos hagan por medio de en este espacio de chat, por favor les agradezco el que me puedan colocar su nombre, su correo electrónico y de qué país nos están preguntando. ¿Ok? Entonces vamos a dar a partir de este momento 3 minutos para que puedan visualizar el video y continuamos con la presentación. Ok, bueno, espero que todos los asistentes hayan podido observar el video para que hayan visto la aplicación, las ventajas y los beneficios de esta solución tan innovadora. Cabe mencionar aquí que en Amanco Wavin nos interesa la divulgación de la tecnología y conocimientos en el área de la ingeniería de los geosintéticos, promoviendo el uso y aplicaciones de los geosintéticos en este tipo de obras que veremos a continuación para convertirlas en proyectos que sean más rentables y duraderos, aplicando así nuestro lema de construyendo entornos saludables y sostenibles. ¿Ok? Déjenme comenzar la presentación ya del tema en específico, con una opinión de una persona muy importante en la ingeniería civil,
y en especial para la mecánica de suelos. Estoy hablando de el doctor Carl Walter Sagi, quien es el fundador de la mecánica de suelos. Él fue un ingeniero y es conocido y reconocido como el padre de la mecánica de suelos. Esta es una rama de la ingeniería que fue inventada y desarrollada por él en 1925. Él, después de una de sus visitas a la Ciudad de México, mencionó la siguiente frase: la Ciudad de México es un paraíso de la mecánica de suelos. ¿Y esto por qué lo dijo? Bueno, el subsuelo de la Ciudad de México tiene propiedades únicas. El contenido de agua es mayor al 400%, el índice de plasticidad excede el 300% y el índice de compresión puede llegar a un valor del 10 cuando la mayoría de los suelos es menor a 1. Lo anterior ubica a los sedimentos lacustres de la Ciudad de México como altamente compresibles, lo que ha dado lugar a complicados problemas de cimentación para la construcción de edificios elevados y de gran peso en la Ciudad de México. Pero estas condiciones, ¿por qué? Bueno, el altiplano donde se localiza la Ciudad de México y la zona conurbada está escudado por cadenas montañosas y de volcanes, por lo tanto se le conoce como una cuenca o la Cuenca de México o el Valle de México. Este sistema de sierras o cadenas montañosas generan un parteaguas donde todos los escurrimientos de agua superficial forman una cuenca cerrada y estos escurrimientos dan origen a un lago. Estos sedimentos llevaron consigo, o más bien, los escurrimientos llevaron consigo sedimentos de origen volcánico, lo que dio lugar a la formación de estos suelos lacustres. Estos depósitos lacustres provienen principalmente del arrastre que existió en los ríos y estos sedimentos empezaron a depositar a lo largo de la ribera de la cuenca, particularmente en la desembocadura de los ríos. Esto forma aluviales o deltas, como se les conoce en la hidrología, que estos aluviales, pues bueno, se extendieron en el interior del lago. Las gravas y arenas se depositaron en las riberas tanto que los limos y las arcillas alcanzaron llegar hasta el centro del lago, ¿ok? Esto dio origen a los suelos característicos de la Ciudad de México, ya que presentan propiedades índices y mecánicas singulares que no se ajustan a patrones de comportamiento de la mayoría de los suelos que tenemos en la República Mexicana. Con esto su comportamiento mecánico pues es un poco complejo y a la fecha aún pues presenta desafíos para la interpretación de estas propiedades. Continuando aquí con este antecedente de la formación de los suelos en la Cuenca de México, les quiero compartir una pequeña y breve historia de la Ciudad de México para comprender el porqué de los problemas a los que nos enfrentamos en este proyecto que les estoy presentando. En 1324, el pueblo mexica llegó a esta cuenca lacustre de México y se asentaron en una pequeña isla que en su momento llamaron Tenochtitlán, lo que significa piedra surgiendo del agua, porque pues era un islote dentro del lago de Texcoco. Pero bueno, así rápido, ¿por qué se asentaron aquí? Pues bueno, según su dios, un dios mexica, que se le conocía como Huitzilopochtli, les ordenó que solamente fundaran su ciudad y su reino donde vieran este indicio de un águila que estuviera posada sobre un opal devorando una serpiente. Y bueno, esto lógicamente se lo encontraron en un islote en el lago de Texcoco. Ellos fundaron esta ciudad que en su momento se llamó, como les comenté, México Tenochtitlán, y esta la empezaron a diseñar ya con una apariencia cuadriculada de aproximadamente 3.2 metros de lado, formando avenidas, canales, todos ordenados alrededor del centro ceremonial que estaba integrado por el Templo Mayor, que eran unas pirámides, algunos templos y algunos palacios. Pero bueno, entonces al fundar esta ciudad, ¿a qué se enfrentaron desde el punto de vista de la ingeniería al momento de ya empezar a desplantar estas estructuras? Bueno, dado que se encontraban sobre tierras pantanosas o lacustres, los mexicas tuvieron que idear un sistema de construcción para construir sin cimientos. Sí, o sea, no directamente sobre el terreno. Entonces, prácticamente lo que necesitaban hacer era estabilizar el suelo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Anclaron los edificios al suelo usando un sistema de estacas de madera que puedan ser como pilotes o pilares de madera, con una longitud de 10 metros de largo
por 10 centímetros de ancho y estas las hincaban en el suelo blando. Una vez colocados los pilares, se desplantaba alrededor piedra volcánica para añadirle fuerza, un confinamiento, y posteriormente este espacio se rellenaba con materiales ligeros como son el tesontle. Esto lógicamente para poder aligerar la carga en las plataformas, para con esto poder ya construir directamente pues, los muros de sus templos sin ningún problema. Idearon también una serie de pasos elevados que son conocidos como las calzadas principales de hasta 14 metros de ancho que conectaban la ciudad con tierra firme. Para hacer pues esto colocaban dos filas de estacas, luego seguían el procedimiento que les comenté, rellenaban el espacio con piedras hasta alcanzar un nivel por encima del nivel del lago y esto pues ya les permitía transitar sin ningún problema sobre estas calzadas. Algo similar, aquí lo podemos observar, que incluso actualmente en algunas ocasiones, en algunos proyectos cuando se requiere y tenemos disponibilidad de este material, pues lo empleamos, colocamos esta serie de estacas de madera y con esto brindamos una estabilización al suelo. Aquí algunos vestigios de este procedimiento de estas estacas por debajo del Templo Mayor que se encuentra dentro de la Ciudad de México. Aquí nada más mostrándoles una foto panorámica del Templo Mayor ubicado en la capital de la Ciudad de México conocido como el Zócalo. El pueblo mexica transformó el lago en chinampas, que son como manzanas o cuadras de tierra muy fértil, construidas sobre un marco de troncos, nuevamente atados con cuerdas y reforzados a su alrededor con piedra volcánica. Y el interior, en algunas ocasiones, se rellenaba ya con tierra tierra orgánica y fragmentos de roca. Esto con el objetivo de primero crear una isla artificial y la tierra vegetal nos ayudaba a poder realizar cultivos de flores y vegetales. Aquí podemos observar que ya una de esas chinampas que se ocupaban en esos tiempos, pues bueno, se siguió ya empleando actualmente para el uso habitacional. Sí, ya podemos observar el desplante de los asentamientos de las casas. Ok, entrando en materia y teniendo ya estos datos antecedentes de la Ciudad de México, iniciemos comprendiendo desde el punto de vista geotécnico dónde está ubicado nuestro proyecto. Esto para darnos una idea del comportamiento del tipo de suelo al que nos vamos a enfrentar. Los suelos lacustres de la Ciudad de México han sido una fuente de problemas serios de ingeniería. Los tres principales problemas a los que se enfrentan los ingenieros durante el diseño y la construcción, tanto de los edificios y lo más importante de la cimentación, pues son las difíciles propiedades de estos sedimentos lacustres. El otro problema es el fenómeno del hundimiento regional y la alta sismicidad. Observamos en la imagen una calle principal de la Ciudad de México donde se alcanza a ver ya la estructura con ciertas deformaciones diferenciales afectadas también por el fenómeno del hundimiento regional. El hundimiento regional, pues bueno, este fenómeno se detectó, se descubrió desde el año 1891 mediante mediciones que se hicieron en ese momento y se determinó que la velocidad de hundimiento variaba de 3 a 5 centímetros por año, o sea, no era mucho. En 1950 las velocidades, pues bueno, ya habían aumentado de un 15 a 30 centímetros por año. ¿Sí? ¿Esto por qué? Pues, lógicamente se asentó una ciudad, esta ciudad empezó a crecer, tenía necesidad de agua potable y se empezó a extraer agua del subsuelo. Lógicamente teníamos ahí un lago, entonces al retirar ese volumen de agua, lógicamente empezó a haber un asentamiento regional. Este problema pues lo tenemos en toda la Ciudad de México. En algunas zonas tenemos fuertes asentamientos en la superficie del terreno, lo que pues puede provocar fisuras y grietas, inclusive pues en las estructuras. Aquí observamos la antigua Basílica de la Virgen de Guadalupe, que ya presenta una deformación, un asentamiento, inclusive hubo daños en esta estructura que en su momento ya se empezó a hacer la reparación. Pero bueno, este fenómeno de hundimiento regional, que también es conocido como subsidencia urbana, ¿qué es?
¿sí? Es un fenómeno que se expresa como hundimientos diferenciales. Este, como lo comenté, se asocia comúnmente a la sobreexplotación de los acuíferos que están por debajo de la ciudad, aunque no necesariamente. Geotécnicamente se dice que este fenómeno es por la consolidación de los suelos blandos y o lacustres que están en el Valle de México, ¿sí? En la animación vamos a poder observar que el fenómeno de extracción del agua lo que está haciendo es que estamos desocupando ese volumen que está ocupando el agua, queda una especie de vacíos y por efecto de la aplicación de cargas, pues existe un asentamiento, una subsidencia urbana. En función de este fenómeno, pues se fue y es necesario definir zonas geotécnicas en función de estudios de estratigrafía de la Ciudad de México y basados en una gran cantidad de sondeos que se realizaron a diferentes propiedades desde los años 50, se definieron 3 zonas principalmente que clasificaban las condiciones geotécnicas de la Ciudad de México. Se definió en zona de lago, zona de transición y la zona de lomas. Esas 3 zonas. La zona del lago, pues lógicamente está enfocada a lo que es una zona donde nos vamos a poder encontrar suelo lacustre, limo arcilloso o arcillas limosas. En la zona de transición, que es donde está ubicado nuestro proyecto, es un material predominantemente arenoso y limos arcillosos y en algunas ocasiones nos vamos a encontrar también suelos firmes. Y en la zona de lomas, pues nos vamos a encontrar tobas volcánicas y rocas intemperizadas, o sea, básicamente estratos de suelo firme. En esta zona de transición, ¿sí? Donde puede existir esta combinación de ambos materiales, ocurre una interacción entre los suelos blandos y los suelos firmes. En la animación se puede observar que al presentarse un hundimiento regional en la zona lacustre, en la zona del lago, se genera una zona de tensión en la superficie del suelo y esta zona en la animación está representada con el color rojo, ¿sí? Entonces se pueden llegar a presentar grietas que se le conocen grietas de transición o grietas geotécnicas y son muy destructivas para las construcciones y principalmente para las vialidades. Aquí un ejemplo de este problema, ¿sí? Estamos observando ya un asentamiento y el famoso escalón que se le conoce y lógicamente dejó en desuso esa vialidad y hay que repararla inmediatamente. Ok, listo, entonces comencemos a revisar ya la problemática que existe dentro del proyecto, esto causado por este fenómeno de hundimiento regional. El proyecto está ubicado en el municipio de Chalco, que se le conoce como la zona conurbada de la Ciudad de México y en el Estado de México. Este municipio fue formado por una sección de los 3 grandes lagos que se le conoció como el lago de Chalco. Y en este predio donde está ubicado el proyecto, pues una breve descripción, es una nave industrial construida a base de una losa de concreto armado, esto como una cimentación y una estructura de acero. Se complementó con zonas de estacionamiento para carga y descarga y para los clientes y consta de una estructura de un pavimento flexible. La problemática que se tiene en este proyecto es que debido a este fenómeno de subsidencia urbana que provoca grietas por los asentamientos diferenciales y que fueron intensificados en el año del 2017 cuando ocurrió el sismo en la Ciudad de México, pues generó que se formaran 5 grietas que son las que pudimos identificar en la zona de los estacionamientos y pues bueno, por este motivo el dueño de este predio, de esta nave, la solución que empleaba lógicamente era una solución temporal y él lo que hacía era cuando aparecía la grieta la rellenaba con arena, colocaba un griego de sello y posteriormente una microcarpeta. Esto para brindar nuevamente una superficie de rodamiento y que el estacionamiento fuera nuevamente funcional. Pero esto sucedía cada 6 meses. Cada 6 meses, pues bueno, se abría nuevamente, esa grieta se reflejaba nuevamente en la superficie de rodamiento y pues lógicamente era algo incómodo para los usuarios
y en algunas ocasiones pues se tenía que cerrar estas zonas para brindar ese servicio. El deterioro en la superficie de rodamiento daña completamente la estructura del pavimento, va desde la zona del terreno natural y va subiendo y se ve reflejada hasta la carpeta asfáltica. En la imagen podemos observar ya que se hizo una reparación en lo que se estimó, se previó que fue un socavón. Entonces empezó a rellenar esta oquedad, este espacio, este socavón con un material, digamos un concreto hidráulico, pero nuevamente, o sea, se vio afectado. ¿Por qué? Porque no se resolvió desde raíz, que es desde el terreno natural, este problema. Inclusive, pues ahí podemos observar que ya quedó deshabilitada esta zona, fue bloqueada la zona de salida, entonces ya no se permite el libre tránsito de vehículos por esta zona. Aquí la grieta en la estructura del pavimento. Nuevamente observamos esta grieta recorriendo toda la estructura del estacionamiento, que como ven no hay ningún vehículo porque está cerrada completamente al público. Este fenómeno de subsidencia se presenta en las calles aledañas, y la grieta principal, esta es la grieta principal que viene desde la avenida y que llega y choca con la estructura del pavimento. Entonces vemos que es un problema pues muy serio y es un problema regional. Entonces, con estos antecedentes de la formación de la Ciudad de México, la zonificación geotécnica, los fenómenos que se presentan bajo estas condiciones y los deterioros que llegan a causar en las obras, nos planteamos desde aquí qué es lo que necesitamos resolver. Primero, necesitamos disminuir la propagación de estas grietas, cortarlas, evitar que estas grietas se hagan profundas, evitar que exista migración o erosión de partículas finas dentro de estas grietas por el efecto de la filtración del agua. Siempre va a haber una filtración a través de esa superficie de rodamiento. Segundo, hacer que estos asentamientos que son diferenciales, pues sea un asentamiento uniforme, que si se va a asentar, se asiente toda la estructura en un solo sentido y no de un lado sí y de un lado no. Ok, entonces con esto empezamos ya a analizar las soluciones que se podían generar con soluciones, digámoslo, tradicionales. Una de estas soluciones fue el empleo de terraplenes sobre pilotes de concreto. Estos pilotes pueden llegar hasta una longitud donde se pueda desplantar sobre un estrato firme, o en su dado caso construir pilotes que funcionen por fricción, que interactúen con el suelo. Y este refuerzo sobre suelos blandos se logra mediante la acción combinada de este sistema, de los pilotes, una base estabilizada y el terraplén que se va a colocar. Aquí una imagen donde pueden observar esta instalación de los pilotes que se están hincando. Observamos que se necesita una máquina especializada para poder hacer el hincado de los pilotes. Y pues bueno, esta es una solución técnica muy buena, pero costosa. La otra solución fue Jet Growth. El Jet Growthing es una tecnología que se utiliza como la inyección radial de fluidos a muy alta velocidad, lo que esto causa una erosión al momento de hacer la perforación, y lo vamos sustituyendo por un material, digamos un cementante, que en combinación con el que se está erosionando vamos a formar un nuevo material con una mayor resistencia, y con esto vamos formando nuevamente columnas. Observamos aquí este procedimiento de estabilización de unos edificios antiguos donde se realizaron unas excavaciones y se ve perfectamente este procedimiento constructivo en los dos edificios. Inclusive los niveles de estabilización son diferentes. La otra solución que se tenía contemplada era la vibrosustitución o columnas de grava. Simplemente es, nuevamente, hacer una perforación, ir colocando grava, y esta grava irla compactando por medio de vibrocompactación hasta llegar a la superficie, y entonces sí, ya logré una estabilización de mi terreno. Aquí una fotografía donde pueden ver el procedimiento. Se hace la perforación, se va incrustando o introduciendo el material granular y se va dándole una compactación dinámica. La última solución que tenían contemplada es una solución que apenas está igual replicando, que se le conoce como caja disipadora de deformaciones unitarias, que la podemos utilizar para la mitigación de los daños ocasionados por estas grietas.
Aquí es realizar una excavación y una sustitución de material, el material del terreno natural por un material arenoso y construyendo una especie de dentellón que va a quedar por encima de la grieta. Esto pues nos ayuda a disipar el fenómeno de subsidencia urbana y evitar y disminuir ese escalón. Les comparto aquí el link para que puedan descargar esta información, la puedan leer con calma. Entonces, aquí entramos nosotros con la solución con geosintéticos y hay de dos caminos, la solución sin geosintéticos y con geosintéticos. Con geosintéticos siempre vamos a encontrar una solución técnica y muy económica y sustentable con el medio ambiente versus una solución sin geosintéticos que vamos a emplear maquinaria especializada, vamos a contaminar más el medio ambiente por la emisión de CO2 de esta maquinaria, mayor tiempo de construcción y utilización de materiales pétreos que ya en la actualidad son recursos no renovables. Pero bueno, cuando entramos nosotros con esta solución, una de las partes del cliente y en algunas ocasiones el proyectista nos comentaba que si esta tecnología pues era nueva y si ya se había aplicado en este tipo de soluciones. Entonces, mostramos aquí que se viene empleando desde 1977, donde la primera conferencia internacional de geosintéticos se realizó el 20 de abril. La última se realizó en el 2018 en Seúl, Corea. La próxima va a ser en Roma, Italia, en el 2022. Y en esta primera reunión que se realizó en 1977, se introdujo a muchos nuevos usuarios en el campo de los geosintéticos, ¿sí? Más importante aún, conectó a muchas compañías, a universidades y a ingenieros que ya estaban realizando su práctica profesional. Y después de esta reunión, se comenzó a desarrollar ya verdaderamente el campo de la industria de los geosintéticos, ¿sí? Se identificaron las características necesarias que deberían tener estos materiales, los procedimientos de construcción, la necesidad de seguir investigando, el potencial de aplicación para las diferentes problemáticas y las metodologías de diseño. Entonces, ocupando estos materiales geosintéticos, estamos mejorando la estructura del suelo. Básicamente nos vamos a enfocar en 4 aspectos, que son aumentar la resistencia, ¿sí? Siempre debemos aumentar la resistencia del tipo de suelo con el que estemos trabajando. Aquí lo podemos ver que podemos emplear una geomalla biaxial. El segundo punto o el aspecto importante que debemos hacer es disminuir la deformabilidad a corto y largo plazo. Lo podemos hacer tanto con geomallas biaxiales coextruidas y con geotextiles tejidos reforzados. También otro aspecto es que podemos o debemos aumentar o disminuir la permeabilidad del suelo en función de las propiedades o características del proyecto, ¿sí? En algunas ocasiones necesitaremos aumentar y en algunas ocasiones necesitaremos disminuir. Y otro aspecto no menos importante es disminuir la respuesta dinámica, ¿sí? Aquí apenas, digamos, es un tema, ya este tema es más especializado, que lo podemos complementar, sí, también con los geosintéticos, pero, digamos, estamos desarrollando ese tema en específico. Entonces, ya sabiendo qué es lo que necesitamos solucionar, que la tecnología de los geosintéticos se puede aplicar y cuáles son las funciones de refuerzo de estos materiales, entonces pues comenzamos ya a analizar y a arrastrar el lápiz para poder hacer los cálculos y determinar el tipo de geosintético adecuado para poder solucionar este problema. Entonces básicamente el elemento o el análisis que ocupamos para reforzar este tipo de problemas de subsidencia urbana es aplicar la metodología de la membrana, el efecto de membrana tensionada, que este efecto se aplica cuando una carga en la superficie del suelo, que puede ser una estructura o un pavimento, una parte de los esfuerzos normales de, digámoslo así, de la fibra inferior de la capa sobre la que se está desplantando esta carga, que sería en la imagen la parte cóncava, son soportados por la fuerza de tensión de membrana que va a desarrollar el geosintético, que puede ser un geotextil o una geomalla, reduciendo así los esfuerzos aplicados en el suelo, que se encuentra bajo el geotextil, digamos lo que sería la imagen la parte convexa del geotextil, ¿okay? Este mecanismo tipo de membrana se desarrolla cuando se aplican cargas localizadas, como hay en la imagen se pueden ver
una carga de un set de llantas y se presentan deformaciones. Entonces, en el caso particular de las vías, la acción de la membrana es muy importante. ¿Esto para qué? Para controlar el agüellamiento en las vías y prevenir el colapso de este suelo cuando en algunas ocasiones se pueden llegar a tener huecos, cavidades, y en este punto, pues, el fenómeno de una subsidencia urbana, una grieta. ¿Ok? Esto es algo similar a tener, digamos, una especie de trampolín, que es una membrana plástica que lo que le da la resistencia a la tensión, pues son los resortes que están alrededor de esta membrana y lógicamente le brindan un soporte cuando se les aplica una carga, cuando una persona se sube a este trampolín. Ahí se crea el efecto de la membrana. Esta distribución de este esfuerzo a tensión lo va a empezar a absorber los resortes y el efecto de la deformación de la membrana pues es muy estable. Esto cuando los resortes que están alrededor pues todavía siguen teniendo la rigidez. Cuando ya estos resortes van perdiendo esa rigidez, van perdiendo esa elasticidad, pues lógicamente el efecto de la membrana se va perdiendo y digámoslo así, si la persona se vuelve a subir con este efecto, pues quedaría la membrana inclusive tocando el piso. ¿Okay? Entonces más o menos es algo similar a lo que se refiere el efecto de la membrana tensionada. Ok, entonces ayudándonos de este efecto de la membrana tensionada, se desarrollaron ecuaciones para determinar estas tensiones, ¿sí? A las que se ve sometido el geosintético, tanto en la zona de la subsidencia o de la deformación o asentamiento, y en la zona que se le conoce como área de anclaje, que está interactuando tanto con el suelo que queda por debajo del geosintético como por el que queda por arriba, ¿sí? Y este fenómeno, pues en la imagen podemos observar que en la zona de subsidencia, en la interfase del suelo donde existe la concavidad, este geotextil es el que se deforma, ¿sí? Debido a esos esfuerzos de tensión y de esfuerzo de corte también del suelo que está por encima del geosintético. Y esto, al deformarse esta zona, lógicamente en la parte superior que quedaría expuesta donde se está aplicando la carga, pues la deformación es mínima, ¿sí? Lo podemos observar aquí. La membrana o el geosintético se deforma más en esta zona donde está la subsidencia, pero esto nos ayuda a que en la superficie de la deformación sea menor, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos estas tensiones? Pues las ecuaciones para determinar las tensiones a las que se ve sometido este geosintético en estas zonas se desarrolló combinando la teoría de la membrana tensionada, ¿sí? Para el geosintético en conjunto con la teoría del arqueo para la capa del suelo, ¿sí? Ahí le podemos ver el espesor H, proporcionando así un enfoque de diseño un poco más completo que uno considera para esta teoría y la solución específica de este problema. Esto es algo muy similar a esto que estamos viendo en la imagen, que estamos tratando de reforzar una caja, que las tapas de la caja estarían simulando lo que es la grieta y la cinta adhesiva estaríamos simulando el refuerzo para evitar que esa grieta pues lógicamente se abra más, o se deslicen las tapas o se abra. Pero en algunas ocasiones, pues bueno, estas cintas adhesivas, lo hemos visto, no tienen la resistencia a la tensión necesaria y es muy fácil, las estiramos y se rompemos, ¿sí? Algo muy similar en este fenómeno. Si nosotros colocamos un geosintético que no tiene la resistencia adecuada y este fenómeno de subsidencia urbana se empieza a presentar y se empiezan a generar estas grietas de tensión, esta zona de tensión, pues van a tender a rasgar este geosintético, ¿sí? Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? Pues bueno, empleando cintas adhesivas con un refuerzo, ¿sí? Que inclusive pueden ser refuerzo de estas fibras de fibra de vidrio. Y esto nos va a brindar una mayor resistencia al momento de empaquetar estas cajas, reforzar esta zona de la tapa, ¿sí? Lo que estaría simulando la grieta. Bueno, entonces, con estas ecuaciones que se realizaron haciendo la metodología, combinando estas dos metodologías, pues se hicieron modelos, se hicieron varios estudios, se hicieron modelos y se analizaron por medio de software, de métodos de elementos finitos, para poder visualizar hipotéticamente cómo se estarían comportando los geosintéticos en esta zona de refuerzos.
Entonces empezamos a complementar también ya con las metodologías de estabilización que tenemos de suelos blandos, que las vieron en anteriores sesiones, y también, ¿por qué no?, aprovechando de una vez reforzar la estructura del pavimento. Entonces, nos ayudamos de herramientas como son nuestro software de PAPCO 3.0, donde podemos realizar revisiones de análisis de estabilización de suelos blandos. Ocupamos la metodología del refuerzo de estructura de pavimentos flexibles y con toda esta metodología determinamos emplear dos geosintéticos, un geotextil tejido y una geomalla biaxial construida. Como un complemento adicional al proyecto, pues hicieron estos análisis en un programa de elementos finitos para determinar el comportamiento hipotético de cómo serían los asentamientos empleando esta solución. Ok, entonces lo que estuvimos haciendo es estar brindando una solución a este problema, que el problema es como si tuviéramos el cubo Rubik sin armar, y vamos solucionando cada tema, calculando la resistencia a la tensión, eligiendo el geosintético adecuado, ubicándolo en la interfaz adecuada. Entonces ya logramos solucionar el problema, ¿ok? Así como resolvemos este cubo en todas sus caras. Entonces, estos son los esquemas de los cuál sería o cómo fue la solución de manera muy esquemática. El estado actual que se tenía es la superficie de rodamiento por medio de la carpeta asfáltica, la estructura del pavimento, mi terreno natural y la grieta. La grieta viniendo desde el terreno natural, viéndose reflejada en la estructura del pavimento hasta llegar a la superficie de rodamiento. Esto, si continúa así y si no se le daba mantenimiento, lo que iba a llegar iba a ser un estado de falla, donde se iba a tener un lado alto de la grieta, un lado bajo de la grieta y el famoso escalón, ¿sí? Con la solución que nosotros estamos implementando y que calculamos, implementamos primero, en una primera etapa, la solución de estabilización, que fue colocando un geotextil tejido reforzado y una geomalla, empleando el mismo material del terreno natural de la zona. Posteriormente, eso sí, colocamos la estructura del pavimento con un material nuevo, pues nos vimos a la necesidad de recomendar un geotextil no tejido de separación para que la estructura del pavimento quedara, digamos así, intacta, ¿sí? Se mantenían las mismas propiedades mecánicas durante la vida útil de la vía y se reforzó esta estructura con una geomalla construida biaxial. Sí, lógicamente esta solución no va a eliminar el fenómeno tanto de la subsidencia urbana como el asentamiento diferencial, pero lo vamos a mitigar este fenómeno, y al mitigarlo pues vamos a hacer que esta zona siga en funcionamiento, ¿ok? Sí va a tener un deterioro gradual, pero va a seguir en funcionamiento. Aquí llegamos a un esquema de la falla crítica, ¿sí? Si no se le daría mantenimiento, y un estado de la mitigación de los daños con los materiales geosintéticos, ¿sí? En el estado de la falla crítica se estaría habría una erosión dentro de la grieta y se estaría tanto profundizando como ensanchando, y esto en algunas ocasiones llega a provocar socavones, versus la mitigación de estos daños con los geosintéticos, que va a ser una deformación gradual, pero proporcionando servicio a los clientes. Bueno, entonces, una vez determinada esta solución, planteado el problema, presentado ante el cliente final, apoyado por el proyectista y por la dependencia, que fue la que nos dio el visto bueno para darle mantenimiento, pues empezamos a retirar completamente la estructura del pavimento para llegar hasta una profundidad donde se viera la estructura del terreno natural y poder observar desde dónde venía la grieta reflejada. Se empezó a levantar este material y pudimos encontrar una zona donde hubo concreto hidráulico sin refuerzo, que ahí fue donde nos dimos cuenta que era una de las soluciones que se habían implementado para solucionar este problema de manera temporal, ¿sí? Pero lógicamente no funcionaba porque estas grietas se veían reflejadas nuevamente en la superficie de rodamiento. Empezamos a hacer la excavación, empezamos a visualizar las características del material, ¿sí? La construcción o la estabilización de este suelo se realizó en temporada de lluvias, por ahí fue del mes de junio, y en algunas ocasiones llovía
este material cambiaban sus condiciones físicas y mecánicas y geotécnicas y provocaban un suelo inestable. La maquinaria en algunas ocasiones no podía circular y iba a provocar retrasos. Entonces nosotros le comentamos, bueno, empieza a utilizar el efecto de la membrana tensionada de geotextil, ¿sí? Extiéndelo y empieza a circular sobre él, empieza a trabajar y vas a ver el efecto de la membrana. Entonces nos hicieron caso a esta recomendación, cortaron unos tramos de este geotextil y como ven la maquinaria puede circular sin ninguna dificultad a través del geosintético. ¿Por qué? Porque ya empieza a trabajar aquí el efecto de la membrana tensionada. En la fotografía en la parte de abajo se alcanzan a ver estos problemas de deformaciones en el suelo, se alcanza a ver ahí un abollamiento ya muy profundo que no les provocaba. Entonces este material se secaba y cambiaba sus propiedades. Entonces pues ya mejor empezaron a ocupar ya el geotextil como un método de estabilización inicial. En la imagen podemos observar la colocación del refuerzo con la geomalla biaxial construida. Si ven, esta es una geomalla que va a empezar a trabajar también con un efecto de membrana tensionada en un material fino. Aquí preparando la nueva capa de geotextil para que sea más sencillo instalarlo, ya digamos traslapándolo, y se volvía a enrollar y una vez llegado al nivel donde se tenía que colocar, pues solamente se extendía. Entonces, si se dan cuenta, el procedimiento constructivo es muy sencillo, no se necesita más que ahí, era una cuadrilla de 5 personas y el ingeniero encargado y 3 equipos, una retroexcavadora, un cargador y el compactador, ¿sí? No se requirió ninguna maquinaria especializada. Y bueno, aquí está una parte, la primera etapa reforzada. Lógicamente no podíamos romper toda la estructura del pavimento porque se perdía el servicio hacia los usuarios, entonces fue realizado por etapas. Aquí una primera etapa reforzada donde ya está abierto al público. En la imagen podrán observar ya la zona de la estructura del pavimento reforzada, completamente terminada con su sistema de obras de drenaje superficial, sistemas de subdrenaje interno, unas zonas ajardinadas para sean unas zonas de infiltración, pero toda esta zona toda esta agua sea desalojada por las obras de drenaje. Aquí una imagen que nos compartió el cliente cuando no existía estos problemas, estos problemas causados por el fenómeno de subsidencia urbana, donde se puede observar que la banqueta está, pues bueno, en perfecto estado y ya se alcanza a ver alguna deformación, pero todavía está en funcionamiento. Y la estructura del pavimento también, ¿ok? Entonces, esta estabilización se realizó en junio del 2018 y regresamos en diciembre del 2019, enero del 2020, y notamos cuál fue el comportamiento de la estabilización de esta estructura, ¿sí? Aquí está la diferencia, podemos notar la diferencia entre la zona estabilizada y la no estabilizada, que fue la calle y la vialidad principal, y podemos notar un asentamiento muy pronunciado, ¿sí? O muy notable, donde se observa la parte alta de la grieta y la parte baja. ¿Cómo lo solucionaron para seguir brindando circulación en esta vialidad? Pues simplemente colocar una sobrecarpeta para que se viera como una especie de rampa. Aquí una perspectiva desde el estacionamiento donde se puede ver que esa grieta pues continúa sobre la calle principal, ¿sí? Atravesando las dos vialidades. Entonces aquí podemos ya ver cuál fue el beneficio que se obtuvo al realizar esta estabilización en esta zona de los estacionamientos. Aquí, recordando la imagen anterior donde se veía cuando se inició con la obra, la banqueta no estaba dañada y en la actualidad pues ya está dañada. Ya es peligroso para los usuarios. Y bueno, aquí está el proyecto reparado y estabilizado. Pueden ver que está perfectamente, está hasta la fecha del día de hoy, que están en la Ciudad de México. Se pueden ir a dar una vuelta para que puedan ustedes verificar que efectivamente hasta el día de hoy no se han mitigado estos problemas de subsidencia urbana. Y bueno, la solución con geosintéticos sí fue una buena idea versus las otras 4 soluciones que se tenían. ¿Por qué? Porque nuestra solución fue con un valor agregado y tuvimos estos 4 beneficios: disminución de contaminación por efecto de la huella ambiental del CO2 por ocupar menos maquinaria, menor inversión. Se calculó, se estimó que se redujo hasta un 60% versus las soluciones que se tenían contempladas. Se redujo el tiempo de construcción en un 50%,
que no sé, va de 3 semanas a 6 semanas que se tenían contempladas, y la durabilidad de esta solución pues ya se fue 2 veces. ¿Por qué? Porque como les había comentado, lo hacían la reparación cada 3 semanas, perdón, cada 6 meses, y ahorita ya va a llegar a los 2 años ya sin ningún problema. Entonces fue una solución muy amigable y muy buena. Y bueno, ¿esto por qué? Porque nuevamente nuestro lema, construyendo entornos saludables y sostenibles, ¿ok? Entonces, pues muchas gracias por haber asistido a esta presentación. Les recuerdo que pueden descargar esta y las presentaciones anteriores que se dieron en este mes en estas 3 páginas de Manco, Papco y Vidim, ¿sí? Entonces, pues me gustaría en estos momentos agradecerles y ver si existe la posibilidad de responder algunas preguntas que tengan en el chat, y si no las podemos contestar en el día de hoy, tengan por seguro que en los días subsecuentes les vamos a dar respuesta a todas sus inquietudes y a todas sus preguntas. Déjenme revisar aquí rápidamente. Aquí tenemos una pregunta, una persona anónima. Bueno, dice, ¿el geotextil trabaja estructuralmente en el paquete estructural o es solo un elemento separador? Bueno, cumple varias funciones. El geotextil tejido cumple una función de separación, ¿sí? Porque vamos a separar el terreno natural, donde tiene la grieta, y el material igual, natural, pero recompactado, o sea, mejorando sus propiedades mecánicas, ¿sí? Va a servir como filtro. ¿Por qué? Porque vamos a permitir que el agua que se llega a filtrar pase, pero que no exista una migración de finos. Esto nos va a ayudar a que no exista una profundización, ninguna erosión en esta zona de la falla. Y vamos a mantener intacta la nueva estructura del pavimento, ¿sí? Para que mantenga sus propiedades mecánicas. Tengo, a ver, otra pregunta. Me están comentando que si les puedo compartir la información generada en este proyecto, ¿sí? Si ustedes me envían un correo electrónico, les puedo compartir los papers donde se sacó toda esta información. Es una información muy interesante donde podemos ya observar de manera más a detalle las ecuaciones que se utilizaron y que ustedes las pueden aplicar, ¿sí? Para solucionar cualquier problema que tengan con este problema de subsidencia. Bueno, aquí una sugerencia, dice que si les puedo compartir el procedimiento constructivo a detalle. Claro que sí, puedo pasar la recomendación técnica que se le pasó al cliente. Inclusive se le presentaron varios planos con estos detalles constructivos que iban muy enfocados a cómo ir extendiendo los rollos y cómo ir identificando la longitud de los traslapes, que era muy importante para que se generara el efecto de membrana tensionada. Pues bueno, muchas gracias por haber asistido a esta presentación. Les reitero nuevamente, ahí están mis datos y les agradezco su presencia y suerte, y espero que nos sigan acompañando en las futuras presentaciones y webinars. Pues muchas gracias y hasta luego.